Buenos días, vamos a seguir con nuestro avance curricular del día de hoy. En este caso tenemos el capítulo 4 que corresponde a errores. Muy bien, definamos qué es un error. Un error no es nada más, bueno, lo vamos a tomar desde el punto de vista matemática como también física, que están de cierta forma relacionados. Un error es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. ¿A qué se refiere con valor verdadero? El valor verdadero ya es una medida predeterminada, que es invariable, no va a cambiar por nada del mundo. Mientras un valor medido dependerá mucho de la pericia que tenga una persona, como también del instrumento que necesite o que utilice para poder medir cierta magnitud física. Toda magnitud física puede ser medida. Podemos hablar de longitud, masa, tiempo, velocidad y todas las demás magnitudes físicas se pueden medir. Y cada una de esas mediciones van a tener cierta cantidad de error. Mucha o poca ya dependerá mucho, en este caso, del tipo de medición y del instrumento que se utilice para hacer dicha medición. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, un error es la diferencia que existe entre el valor verdadero y el valor medido. ¿Qué es la exactitud? ¿Cuándo decimos que una persona o algo es exacto? Muy bien, en este caso, desde el punto de vista físico, se dice que un valor exacto es exacto cuando el valor medido es muy próximo al valor verdadero. Otra vez, el valor medido depende mucho de la pericia de cada uno de nosotros, como también del instrumento que utilicemos. Y el valor verdadero, pues es un valor ya inalterable. ¿De acuerdo? En esta gráfica nosotros podemos visualizar que es un, en este caso, si es que ustedes practicaran tiro de deporte, se puede ver una diana con ciertas perforaciones que representan una cierta cantidad de disparos, ¿verdad? Este tirador es bastante exacto. ¿Por qué? Porque todos los tiros da técnicamente dentro del blanco. ¿De acuerdo? Un valor exacto quiere decir que va a ser muy cercano al valor verdadero. En este caso es representado de forma gráfica. Entre más cerca esté al centro de la diana, pues el tiro es más exacto. ¿De acuerdo? La exactitud quiere decir que el valor medido es muy cercano, casi igual al valor verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre la precisión? Primero, ¿qué es precisión? Se dice que una medición es precisa cuando se realiza varias mediciones y el resultado es casi el mismo valor. De forma gráfica, veamos cómo se puede graficar o cómo se puede conceptualizar esto. En este caso tenemos el mismo ejemplo. Tenemos un tirador con un rifle que está disparando a una diana y tenemos ese grupo de perforaciones que representan a los disparos que realizó este tirador. Se dice que este tirador es preciso. ¿Ya? Es preciso, ¿por qué? Porque gran parte, bueno, en este caso, que todos sus tiros están agrupados precisamente en una sola zona. Están agrupados. ¿De acuerdo? Pero ahora, según en estas dos gráficas, podemos observar cuál es la diferencia entre exactitud y precisión. Cuando es exacto, quiere decir que los tiros van a dar justo en el medio, o lo más cercano al medio posible. Y cuando es preciso, la mayor, en este caso, los tiros que vaya a dar el tirador van a estar agrupados en cierta parte de la diana, no precisamente en el centro. Uno puede ser preciso, pero no exacto. Uno puede ser exacto, pero no necesariamente preciso. ¿De acuerdo? Y uno puede ser preciso y exacto, efectivamente. Ya. Entonces, esa es la mayor, en este caso, tal vez la diferencia entre la precisión y la exactitud. ¿De acuerdo? Por favor, tomen mucha atención en esto. Ahora, ¿qué es la precisión? Digamos, la precisión es la menor escala de medida que contiene un instrumento de medida de cualquier magnitud física. En física podemos medir absolutamente toda magnitud física, sea masa, tiempo, longitud, velocidad, fuerza. Toda magnitud física, ya sea una magnitud fundamental o derivada, puede ser medida. ¿Con qué? Con un instrumento de medición adecuado para medir dicha magnitud. ¿De acuerdo? El error de apreciación depende mucho del instrumento que nosotros vayamos a utilizar, porque hay instrumentos que tienen mayor precisión y exactitud y hay instrumentos que tienen tal vez una precisión no tan alta. Pongamos como ejemplo este lápiz. Por algún motivo yo quiero medir la longitud de este lápiz. ¿Qué instrumento voy a necesitar para poder medir longitud? Seguramente van a utilizar una regla graduada como también un flexómetro o una wincha. Vamos a utilizar un flexómetro. Aquí en la pantalla nosotros tenemos un flexómetro. El flexómetro
está graduado, bueno, en la parte inferior en centímetros y en la parte superior en pulgadas. Vamos a tomar en cuenta los centímetros, ¿de acuerdo? Muy bien. En esta pantalla ustedes pueden ver que en este caso que el lápiz mide aproximadamente 8.5 centímetros, si lo medimos en centímetros. ¿Y desde dónde estoy midiendo? Desde la punta del lápiz hasta donde finaliza el lápiz. Y si ven, es aproximadamente 8.5 milímetros. Ahora, aquí hay algo que ustedes deben poder notar. Se dan cuenta, y eso ha pasado en laboratorios más que seguro, no va a quedar exactamente en una línea. No queda exactamente en una línea. Queda algunas veces en medio de una línea. ¿Y qué representa una línea? En este caso representa 1 milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos que es la apreciación, otra vez, es la menor escala de medida que contiene un instrumento. ¿Cuál es la menor escala de medida que contiene este instrumento? Pues es un milímetro, 0.1 centímetro. ¿De acuerdo? La menor escala que contiene este instrumento es el milímetro. Entonces, el error de apreciación de este instrumento de medición es 1 milímetro, en este caso 0.1 centímetros. ¿De acuerdo? Si yo quisiera hacer la medición de este lápiz, pues agarro el flexómetro, lo pongo en la punta y lo veo hasta donde finaliza. ¿Cómo lo voy a medir? La longitud del lápiz es 8.6. 8.6, ¿por qué? Porque esta longitud del lápiz casi llega hasta 8.6. Son 8 centímetros y casi 6 milímetros. Ahora les explico el por qué digo casi. No está precisamente en 6 milímetros, le falta un poquito para llegar a 6 milímetros. Pero ese poquito ya es un error de apreciación. ¿Por qué? Porque yo puedo decir fácilmente es 8.6, pero va a venir otro y me va a decir no, no es 8.6, es 8.5. ¿Y a quién le hacemos caso? El error de apreciación ya depende mucho del instrumento de medición. Si este instrumento estuviera graduado tal vez con fracción de milímetro, ya podríamos aproximarnos más, ¿verdad? Pero en este caso solamente tenemos hasta el milímetro. Entonces solamente podemos apreciar los milímetros. Entonces, yo voy a decir, este lápiz mide 8.6 centímetros. ¿Qué más voy a decir? El error de apreciación es 0.1 centímetro, que equivale a 1 milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo debería ser la medida correcta o cómo yo debería expresar de forma correcta esta medida? Yo la debería expresar de la siguiente forma. 8.6 centímetros más menos 0.1 centímetro. 8.6 porque es el valor más cercano al que yo puedo, según mi ojo, según mi apreciación, es el valor que más se acerca, 8.6. Pero no está exactamente en 8.6, está entre 8.6 y 8.5. Entonces, 8.6 es el valor que yo estoy designando como longitud del lápiz y la apreciación o la variación de la apreciación va a ser 0.1 centímetro. Le puedo aumentar o disminuir 1 milímetro dependiendo de quién quiera medirlo. Algunos le van a redondear a 8.6 centímetros y algunos lo van a redondear a 8.5 centímetros. Cualquiera de las dos medidas es buena. En este caso es correcta. ¿Por qué? Porque están utilizando, porque el punto de vista y la apreciación y la capacidad visual de cada persona es distinta y cada uno va a escoger el valor más representativo según cada persona. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es un promedio o qué es el promedio? El promedio, a ver, lo vamos a definir desde el punto de vista tal vez matemático, que es tal vez la parte que más nos interesa. El promedio es el valor que más se acerca al valor verdadero. Cuando nosotros no tenemos acceso a la información de cuánto mide cierta magnitud física, cuando no sabemos cuál es su valor verdadero, debemos de alguna forma acercarnos o tratar de asumir cuál es el valor verdadero. Y una forma de poder encontrar el valor verdadero o aproximarse al valor verdadero es encontrar el promedio de una medida. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el promedio? Es la relación de la sumatoria de todos los valores medidos entre el número total de medidas realizadas. Vamos a poner como ejemplo esto. Esta es la fórmula, en este caso del promedio. Es una X con una rayita encima. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos X1, X2, X3 que se están sumando. Y así sucesivamente se van a ir sumando la cantidad de veces necesaria o la cantidad de veces que tengamos datos dividido entre la cantidad de datos que tenemos.
Pongamos un ejemplo. Ejemplo 1. Ustedes en clase pueden hacer este ejercicio, a ver si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer. ¿Ya? Digamos, se realizó la medición de la altura en este caso de mi persona, ¿ya? Del profesor David, teniendo en cuenta los siguientes resultados. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes me va a medir, va a hacer la medición de mi altura. Nadie, absolutamente nadie, sabe cuánto mido exactamente, nadie. Solamente Diosito sabe cuánto mido exactamente. ¿Ya? Ya que nadie sabe cuál es mi medida exacta, de alguna forma yo debo asumir o yo debo encontrar una medida que se acerque lo más posible a la medida exacta. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿cómo se hace eso? Se encuentra el promedio. ¿Y qué se necesita para encontrar el promedio? Se necesita hacer la medición, en este caso deben hacerme la medición de mi altura varias veces. En este caso vamos a tener los siguientes resultados. Agarra un estudiante y dice que mido 1.75 metros. Agarra otro estudiante el flexómetro y dice que yo mido 1.76. Agarra otro estudiante y dice que yo mido 1.74. Y así sucesivamente, cada uno de ustedes puede medirme. ¿De acuerdo? Ya tenemos una serie de medidas y si se dan cuenta, cada uno tiene en este caso una medida distinta que depende mucho de la apreciación de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar todos estos números, todos estos valores que encontramos y lo vamos a aplicar o lo vamos a utilizar la fórmula del promedio. ¿Qué es lo que se hace? Se suma cada uno de los valores medidos, dividido entre la cantidad de valores que tenemos. En este caso, ¿cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a sumar cada uno de los valores medidos, cada unito lo voy a sumar y lo voy a dividir entre la cantidad de valores que tengamos. En este caso, eso es el promedio. Vamos a hacer el cálculo con nuestra calculadora y vamos a tener el siguiente resultado. 1.75, 7.542 metros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en acá? No puedo anotar directamente este valor. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aplicar, en este caso, las propiedades de cifras significativas. ¿Y qué es cifras significativas? Solamente deben anotar la cantidad de decimales que se tenía en los valores iniciales. En este caso, solamente tengo 2 decimales. Este valor que yo tengo en pantalla lo debo redondear a la centésima. Redondeando a la centésima tengo ese valor. ¿De acuerdo? Dice que yo mido 1.75. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, vamos a regresar a la imagen en este caso, la imagen del flexómetro. Si se dan cuenta, tiene variaciones de milímetros y centímetros. Cuando yo mido cosas chiquitas, la variación va a ser de milímetros. Cuando yo mido cosas grandes, por lo general la variación va a ser de centímetros. ¿Qué quiere decir? Que yo mido, la mayoría dice que, en este caso yo mido 1.75, ¿ya? Ahora, 1.75 siempre va a haber alguno que otro que puede ser 1 centímetro más o 1 centímetro menos, así como teníamos estas medidas. Puede ser 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Entonces, de alguna forma, debo considerar el error de apreciación. ¿Y qué es el error de apreciación? Es el error que puedo cometer a la hora de medir una medida. El error de apreciación, en este caso, para este ejercicio, sería de 0.01 metros, que es técnicamente 1 centímetro. Puede ser 1 centímetro más, 1 centímetro menos. ¿Y cómo yo debo expresar el valor? ¿Cómo yo debo expresar el valor de mi altura, en este caso? Yo lo voy a expresar de esta forma, y es la forma más correcta de expresar los valores medidos. 1.75, que es el valor verdadero, más menos 0.01 metros, que técnicamente estoy diciendo 1.75 metros más menos 1 centímetro. Puedo medir 1 centímetro más o 1 centímetro menos dependiendo de quién me mida. ¿De acuerdo? De esa forma es en la cual se utiliza la apreciación. La apreciación puede ser un poquito más, un poquito menos. ¿Y de quién depende? Del ojímetro de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos al siguiente punto, que es el error relativo. ¿Qué es el error relativo? El error relativo es la relación entre el error de apreciación y el promedio. ¿Qué es el error de apreciación?
precisamente ese delta X. Por lo general es simbolizada por delta X. ¿Quién es delta X? Es el triangulito y triangulito acompañado de X. Este triangulito es llamado delta. Y X, pues ya saben, es X, ¿de acuerdo? Otra vez, el error relativo es la relación entre el error de apreciación y el valor medido. Entonces, esta es nuestra fórmula del error relativo. Aquí tengo, en este caso, el error de apreciación y en este caso el valor medido. Vamos a ponerlo los datos que teníamos del ejemplo 1 en el ejemplo 2. Tengo el ejemplo 2, me dice, calcule el error relativo que tiene la medida de la altura del profesor David. Muy bien, ¿cuáles son mis datos? Yo ya me había medido anteriormente, ¿no? Aquí está, estos son los datos. ¿Quién es, en este caso, delta X o X? El valor medido, ¿cuánto es? 1.75. Eso es el valor medido. X representa el valor medido. Delta X representa al error, en este caso, al error de apreciación. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular el error relativo. ¿Qué es el error relativo? En este caso es la relación entre el error de apreciación dividido entre la medida. Reemplazamos datos, el error de apreciación 0.01 metros dividido entre 1.75, que es el valor que yo calculé, el valor medido. Calculamos, primero, no nos olvidemos de que debemos, en caso de poder simplificar, se simplifican las unidades. En este caso, el error relativo por lo general es un valor adimensional. ¿Qué quiere decir un valor adimensional? Que no tiene unidades de medida. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente se van a tachar unidades arriba y abajo. Tienen las mismas unidades, ¿de acuerdo? Y tenemos el siguiente, en este caso tenemos el siguiente resultado. Me dice que el error relativo en la medida, en este caso en la medida de mi altura, es 5.71 por 10 elevado a la menos 3. ¿De acuerdo? 5.71 por 10 elevado a la menos 3. En este caso, a ustedes les va a salir seguramente aquí con más decimales. Va a haber más decimales. ¿Qué van a hacer? Van a aplicar otra vez cifras significativas. ¿Y qué es aplicar cifras significativas? Los valores que ustedes calculen tienen que tener la misma cantidad de decimales que los valores que tenían de dato. En este caso tenían 2 decimales en cada uno de los valores medidos. Entonces el resultado tiene que tener también solamente 2 decimales. No puede haber más de 2 decimales. ¿De acuerdo? Ese es el error relativo. Es un número bastante pequeño, lo que pueden ver, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es el error porcentual? El error porcentual es el error relativo multiplicado por el 100%. Muy bien. ¿Qué tal? Agarramos, esta es la fórmula del error porcentual. El error porcentual es igual a la división del error de apreciación dividido entre el valor medido, que técnicamente es el valor, en este caso el error relativo, multiplicado por el 100%. Vamos a aplicarlo precisamente en el ejemplo 3. El ejemplo 3 otra vez es relacionado con el ejemplo 1. Calcular el error porcentual que tiene la medida de la altura del profe David. Muy bien, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son, por ejemplo, el valor medido 1.75 y el error de apreciación 0.01 metros. Esta es nuestra fórmula del error porcentual. El error de apreciación dividido entre la medida por el 100%. Muy bien, vamos a reemplazar valores. Aquí tengo el error de apreciación 0.01 dividido entre el valor medido. Lo primero que tengo que hacer es, en este caso, tachar o simplificar las unidades arriba y abajo porque son la misma unidad y hago la operación en nuestra calculadora. Y me sale que el error porcentual en la medida realizada a mi persona es 0.57%, es menos del 1%. Por lo general, cuando el error porcentual es menor al 1%, quiere decir que la medida fue realizada de forma correcta y que es aceptable ese error. Cuando los errores porcentuales son mayores al 1%, quiere decir que la medida no nos sirve y tendríamos que realizarla otra vez. ¿De acuerdo? El error porcentual siempre tiene que ser menor al 1%. Si fuera mayor, quiere decir que la medida no fue realizada de la mejor forma y entonces hay que realizarla otra vez. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, tenemos formas correctas de expresar ciertas medidas. Se dan cuenta que anteriormente
ya vimos lo que es en este caso las medidas, 1.75, el error, en este caso el error de apreciación, 0.01. El error de apreciación depende mucho de las unidades o de las fracciones que tenga el instrumento de medición. En este caso decíamos que es al milímetro, ¿verdad? Al 0.1 centímetro o 0.01 metro. Ahora, lo que vamos a hacer en acá es poder expresar ciertos valores de forma correcta. Hay algunos valores que a simple vista parecieran que está bien, pero en realidad ya están cometiéndose algunos errores a la hora de expresarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos, por ejemplo, esto. Cuando se tiene valores medidos de magnitudes físicas, estas deben cumplir ciertos parámetros. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener cierta estructura y debe cumplir ciertas reglas específicamente. ¿Ya? Para ser expresadas de forma correcta, estas deben estar relacionadas con el error de apreciación. ¿Ya? A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a tener esta tablita, que seguramente lo tienen en su texto. Tengo la casilla de forma incorrecta de escribir números. Tengo la casilla de la forma correcta en la cual debería escribirse los números. El error relativo, que técnicamente es la operación anterior que habíamos hecho anteriormente en el video. Y el error porcentual, que también es un paso que ya lo habíamos hecho anteriormente. De acuerdo. Muy bien. Voy a escribir un número de forma incorrecta. A ver, un número de forma incorrecta. Este. 3.6 más menos 0.01 centímetros. A simple vista pareciera que este número está bien, ¿verdad? 3.6 más menos 0.01 centímetros. Ahora, ¿dónde está el error? El error está en este caso, en la apreciación. Dice que este valor tiene que variar cada 0.01 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, 3.6, la forma correcta en la cual debería escribirse es de la siguiente forma, porque va a ir, en este caso, los valores de 0.01 centímetros en 0.01 centímetros. ¿De acuerdo? En pocas palabras, me está faltando, en este caso, el 0.1 centímetros. ¿De acuerdo? Esto es en este caso, es la apreciación. Y el valor medido tiene que estar relacionado obligatoriamente con en este caso, con la apreciación. Si la apreciación es de 0.01 centímetros, el valor medido tiene que ir también de 0.01 centímetros en 0.01 centímetros. Esta sería la forma correcta en la cual debería medirse. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos el error relativo? Pues aplicamos la fórmula que teníamos nosotros en la parte de error relativo. Y tenemos, por ejemplo, 0.03, en este caso 0.03. Eso es el error relativo. ¿Y cuál es mi error porcentual? 0.3%. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a escribir otro número de forma incorrecta. 96.47 más menos 0.01. En este caso, unidades. Pueden ser metros, pulgadas, milímetros, lo que sea. Unidades de longitud. Ahora, ¿qué de malo ven en este número? 96.47. Pareciera que no hay nada malo, ¿verdad? Pero está relacionado otra vez con la apreciación. El valor medido tiene que ir de 0.05 unidades a 0.05 unidades. Si se dan cuenta en acá, el tercer decimal no acaba en 5 o múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir? Que tiene que acabar obligatoriamente en un múltiplo de 5. ¿Cuál sería la forma correcta en la cual debería escribir este número? Debería escribirlo de esta forma. El valor medido tiene que ir en múltiplos ¿de quién? En múltiplos de la apreciación. En este caso, yo no tengo forma en la cual expresar de dónde saqué este 7. No hay forma. Si en este caso la apreciación es de 0.05 unidades, disculpen, entonces este valorcito tiene que ir en 0.05 en 0.05. ¿Qué quiere decir? Múltiplos de 0.05. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a poner en un valor que efectivamente ya va a cumplir precisamente esta regla, que el valor medido tiene que ir o está relacionado directamente con la apreciación. ¿De acuerdo? Debe ir con múltiplos de la apreciación.
¿Cuál sería mi error relativo? Pues sería 5 por 10 a la menos 4. Y el error porcentual de ese valor sería 0.05. ¿De acuerdo? Otro valor medido. Aquí tenemos 8.5 más menos 2. Puede ser unidades de centímetros, metros, kilómetros, lo que sea. Cualquier unidad. Ya. Otra vez, ¿qué de malo ven en este número? Otra vez, fíjense en la apreciación. 0.2. ¿Qué quiere decir? Que el valor medido necesariamente tiene que ir de 0.2 en 0.2. ¿Qué quiere decir? Que el valor medido tiene que ser múltiplo de 0.2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de escribirlo? Sería de esta forma. ¿Por qué? Porque este número ya es múltiplo de 0.2. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el error relativo? Pues sería, en este caso, 2 por 10 a la menos 2. Y el error porcentual, 2%. ¿De acuerdo? Pero también hay una segunda opción en acá. 0.4 es múltiplo de 0.2. Disculpen, 0.8 es múltiplo de 0.2. Pero también 8.6 es múltiplo de 0.2. ¿Qué tal si escribo este número? 8.6. También es múltiplo de 0.2. ¿De acuerdo? Entonces, esta otra forma de expresar ese mismo número también es correcta. ¿Por qué? Porque 8.4 y 8.6 son valores que son múltiplos ¿de quién? De la apreciación. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el error relativo? Pues sería 2 por 10 a la menos 2. Y el error porcentual, 2%. Recapitulando todo. En este caso, recapitulando todo. El valor medido tiene que ser múltiplo ¿de quién? De la apreciación. El error medido, disculpen, el valor medido tiene que ser múltiplo de la apreciación. El valor medido tiene que ser múltiplo de la apreciación. El valor medido tiene que ser múltiplo de la apreciación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tal vez en acá, ¿cómo sacamos, por ejemplo, 0.03? Vamos a calcular el error relativo con la formulita que nosotros ya teníamos. El error relativo no es nada más que la relación entre la apreciación dividido entre el valor medido. ¿Quién es la apreciación? 0.01 centímetros dividido entre 3.6 centímetros. ¿De acuerdo? Hago esta operación y ¿qué tengo? 2.77 por 10 a la menos 3. Ahora, aquí pueden dejarlo como 2.77. Vale, primero, la cantidad de decimales. La cantidad de decimales del resultado tiene que ser igual a la cantidad de decimales que tenemos de los valores iniciales. Teníamos 2 decimales al inicio. Por tanto, el resultado tiene que tener 2 decimales. ¿De dónde salió el 3%? Se puede redondear estos valores. Es cierto, se los puede redondear. Es correcto. Pero por lo general, al redondear, nosotros ya estamos de alguna forma alterando el valor inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? De 2.77 a 3, ya nos hemos comido ¿cuánto? Nos hemos comido técnicamente, a ver cuánto, 30, 20, 23 decimales. Bueno, 23 unidades ya nos comimos. Ya nos comimos 23, ¿verdad? Entonces, el redondear, si bien está correcto, pero por lo general les recomiendo el redondearlo. ¿A qué? Redondearlo o utilizar el número de decimales correcto, a menos de que se les pida redondear el valor. A lo que me voy. Al hacer esta operación de 0.1 dividido entre 3.6 me sale 2.77 por 10 a la menos 3. Aquí tenía más decimales, tenía 7, 7, 7, 7. Los redondeé, ¿verdad? Los redondeé, ¿por qué? Porque debo trabajar con la misma cantidad de decimales que yo tenía en los datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué yo los redondeé o por qué en el texto los redondeé a 3? Porque es más fácil, es un número más sencillo de ser manejado, ¿ya? Pero no se redondea a 3 a menos que esté implícito o en el texto se los diga redondear a la unidad. Si les dices redondear a la unidad, efectivamente va a ser 3 por 10 a la menos 3. Pero si no les pides redondear, ustedes se quedarían aquí, ya con la cantidad de decimales necesarias, o con la cantidad de decimales que tienen los datos. ¿De acuerdo? Esta forma y esta otra forma son formas de cierta forma correctas de expresar el mismo valor.
¿De acuerdo? En nuestro texto está aplicado 3 por 10 a la menos 3, que está bien, que no está mal, pero de cierta forma ya se está incrementando un tantito el valor. ¿De acuerdo? Y de ahí es de donde salió 0.03. Si esto lo convierte en una notación científica, va a ser 0. En este caso 3 por 10 a la menos 3. ¿Y de dónde salió el 0.3? El 0.3 salió de la fórmula de ¿quién? Del error porcentual. ¿Quién es el error porcentual? Disculpen, aquí se me olvidó poner el 100%. ¿Ya? El error porcentual es, en este caso, la apreciación dividido entre el valor medido multiplicado por el 100%. Al hacer esta operación, lo que me queda es 0.277%. Ahora, ¿qué error estamos cometiendo aquí? El número de decimales. Solamente debería tener 2 decimales, no más de 2. ¿Por qué? Porque en los datos tenemos solamente 2 decimales. Entonces se quedaría en 0.27. Ahora, ¿por qué es que los redondea en este caso los redondea a 0.3? Otra vez es una forma válida en la cual se puede hacer el redondeo, pero solamente van a redondear acá siempre y cuando en la pregunta se les diga redondear, en este caso, a la décima. ¿De acuerdo? Si les pides redondear a la décima, lo redondean. Si no les pides redondear a ningún valor, pues ustedes aplican el concepto de cifras significativas. ¿De acuerdo? Y de ahí es de donde salió 0.3. Y lo mismo hay que hacer para las demás medidas. Hay que sacar el error relativo y el error porcentual. Hay que sacar el error relativo, error porcentual y el error relativo, error porcentual, aplicando las mismas fórmulas, claro, pero los valores están cambiando. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que les haya podido ayudar con esto. Por favor, no olviden copiar técnicamente el contenido de este video en su cuaderno de teoría y presentarlo en la fecha estipulada en la plataforma. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta un nuevo video.